una vez Ebenezer, siempre Ebenezer. Yo quiero hacer una observación sobre la importancia y la necesidad de la prédica. Toda prédica que se hace desde este lugar, de este púlpito, toda prédica es para edificarte, para consolarte, para guiarte, para darte sabiduría, para ayudarte a vivir la vida cristiana diariamente. Nuestra prédica no está para que solo vivas el cristianismo en cuatro paredes. Nuestra enseñanza siempre está para que tú vivas el cristianismo donde quiera que estés. Entonces, por lo tanto es necesario que tú escuches con atención. O sea, en otras palabras, este es un restaurante de alta cocina. Y tú no puedes venir aquí diciendo, bueno, pues no quiero comer, no estoy listo, no tengo hambre, cuando se te da un manjar. Despreciando el manjar, tú desprecias vida, fortaleza, desprecias esas vitaminas para el alma. Entonces, últimamente hemos hablado sobre la gracia y todo es por gracia. Y yo creo que es importante que tú aprendas la definición de la gracia. La gracia es aquella acción bondadosa, misericordiosa, gratuita que Dios en Cristo nos da. Esa gracia de Dios es cuando Él se inclina a favor tuyo sin que no lo merezcas. Esa acción, cuando Dios se inclina hacia ti para darte lo que no mereces y que no has hecho nada para recibir esa bondad, esa misericordia. No has hecho nada absolutamente. Entonces, cuando tú entiendes la gracia, tú estás consciente que Dios te dio, dígame todo, dígame la palabra todo. Mira, cuando tú entiendes la gracia, tú estás consciente que Dios, el Padre, te dio todo en Cristo. Cuando tú entiendes eso, cuando tienes la gracia, tú estás consciente que el Padre en Cristo te dio todo. Y por consiguiente tú ya no vives en temor. En ningún sentido el temor toma el control de tu vida. ¿Por qué? Porque aun cuando quizá humanamente, físicamente llega la muerte, tú dices, yo no temo la muerte fue vencida. Ese acto solo es un paso de aquí hacia mi verdadero destino, hacia mi verdadera casa. Tú ya no temes eso. Y mientras tú vives aquí, cuando tú entiendes la gracia, tú ya no vives en condenación. Entonces, en la gracia, cuando Dios te pide algo, por ejemplo, cuando Él te pide obediencia, Él te está pidiendo desde algo que Él ya te dio antes, en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive en mí. Y lo que vivo en la fe o en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, en la gracia, la obediencia no es exigida. No es un fruto que yo tenga que dar. En la gracia, la obediencia es otorgada. Entonces, en la gracia se vive por gracia. Y tú no puedes vivir la vida cristiana sin Cristo. No importa qué edad tengas, no importa dónde vivas, no importa el tipo de iglesia, no importa. No es las condiciones económicas o sociales en que tú vives que vas a vivir la vida cristiana. Es en Cristo. Entonces es importante entender la gracia, definir la gracia y vivir por gracia. Entonces la gracia no es un regalo.
La gracia no es un pago, porque cuando alguien trabaja, ¿cuál es el resultado? Es un pago. Tú no trabajaste para que tú recibas en Cristo todo. La gracia no es un premio, porque alguien que compite o que se esfuerza en una competencia olímpica o lo que sea y llega en primer lugar, ¿qué se le da? Un premio por su esfuerzo. La gracia no es un reconocimiento. Cuando alguien en una empresa cumple 10 años, se le da un reconocimiento. Por sus 10 años, por su esfuerzo, por todo, por el tiempo que ha estado ahí. Pero la gracia no es un reconocimiento. La gracia es un regalo. Solo recíbelo. Esta mañana quiero hablarles en el último tema sobre la gracia. Entraremos posteriormente a temas sobre conexión con el Espíritu Santo. Hemos hablado del Padre, hemos hablado del Hijo. Vamos a ir a conexión con el Espíritu Santo. Esta mañana mi tema es muertos a la ley, vivos en la gracia. Muertos a la ley, ¿cómo? Ahora, quiero insistir en esto. Es necesario que tú comprendas cuál es el papel que juega la ley en este tiempo. La ley está vigente, pero ¿qué papel juega hoy en el tiempo de la gracia? Recuerda, la ley fue dada para revelar el pecado del ser humano. Fue dada para revelar el estado del corazón del ser humano. Y dijimos que la ley es un ¿qué? ¿Un qué? Espejo, donde tú te ves como eres, quién eres, cómo estás. Pero no tiene el poder para transformarte. La ley no tiene el poder para transformarte. La ley solo te condena, pero no tiene el poder para transformarte. Y en Cristo no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Por qué razón? Porque ya morimos a la ley. Yo quiero que vayas a Romanos capítulo 6, versículo 14. Necesito poner este fundamento. No estamos bajo la ley. Ya en ningún sentido estamos bajo la ley. Absolutamente no estamos. No tienes que hacer algo para agradar a Dios. No tienes que hacer nada. Y sé que en algún momento puede causar polémica lo que te voy a decir. Tú puedes comer un rico chicharrón con salsa verde y nopalitos y unas papitas por ahí sin ningún problema. Pero obviamente no comas diario, porque eso te puede dañar el corazón. ¿Me explico? Entonces, en Cristo no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ya no hay asunto que pueda condenarnos. Y ahorita vamos a ver ¿por qué? Porque ya morimos. Romanos 6:14 dice: el pecado ya no es más su amo, dice Pablo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Entonces, ya no viven en la ley, sino en la gracia, en la libertad de la gracia de Dios. Porque ya morimos, ya no vivimos en la ley, porque ya morimos. Vamos a Romanos capítulo 7. Dice: en que no, es que no comprenden. Versículo 1. Acuérdate del versículo 6. El capítulo 6, ya en su casa. Capítulo 5, 6 de Romanos. Dice: es que no comprenden todavía, mis hermanos. Y habla de hermanos judíos, de la gente hebrea, conocedores de la ley. ¿No comprenden ustedes, conocedores de la ley, que cuando una persona muere, escucha esto, cuando una persona muere, la ley ¿qué? ¿La ley qué? Pierde todo su poder sobre ella. Habla de la persona. Cuando una persona muere, ¿qué? La ley pierde todo su poder sobre ella. La ley tiene entonces autoridad solamente sobre los vivos, no sobre los muertos. O sea, ¿cómo reclamarle a alguien que ya murió físicamente?
¿cómo cargarle consecuencias a uno que ya murió físicamente? Ya no vive. A ver, si físicamente alguien ya muere y la PGR dice el nombre que quieras tú, el nombre, para no, ¿qué tal si yo digo un nombre y ya está presente alguien o se apellida así igual? No, es mejor. No. Entonces, si alguien muere físicamente, la PGR va a un expediente y dice: fulanito de tal, oye, él cometió este crimen, hay que ir por él. Pregunta: él ya murió. ¿Acaso van a exhumar su cuerpo, presentarlo todo huesito o ya sin cabeza y presentarlo ante la justicia y lo van a condenar? Pregunta, estoy preguntando. No, no se puede juzgar o condenar a un muerto, ¿cierto? Y dice Pablo: nosotros ya morimos a la ley. ¿Cómo es el tema nuestro? Muertos a la ley, vivos en la gracia. Entonces, nuestra muerte con Jesús, no estoy hablando físicamente, nuestra muerte con Jesús nos libró de la ley. Y en el capítulo 7, Pablo va a hablar o va a usar una alegoría. Utiliza el matrimonio para ilustrar el poder de la ley, y habla de un esposo que es la ley y un esposo que es Cristo. Vamos al siguiente versículo, capítulo 7 de Romanos, versículo 2. Por ejemplo, dice Pablo, cuando una mujer, dice, por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la ata al esposo mientras vive, mientras éste vive. Pero si el esposo muere, ella deja de estar atada a la ley que la unía a su esposo. Si desea casarse de nuevo, puede hacerlo, pues está libre de la ley y no es adúltera. Esto sería incorrecto si el esposo viviera, entonces sería una adúltera. No estamos hablando ahorita del asunto del matrimonio, pastor, ¿qué pasa con esto, con aquello? No, yo estoy solamente hablando de cómo Pablo dice: la ley está sobre alguien vivo. La ley condena a alguien vivo. Ese es el punto que yo quiero. Entonces, si fuimos salvos por gracia, es imposible vivir y cumplir la ley para agradar a Dios. Si fui salvo por gracia, pero ahora que soy salvo por gracia, bueno, tengo que hacer un montón de cumplir con muchos requisitos para que yo pueda ser aceptado a Dios o hacia Dios, o ser salvo, o conservar mi salvación, si ya fui salvo. Para quien ha nacido en Cristo, la ley ya no es una opción para salvación, porque ya es salvo. ¿Está aquí conmigo? ¿Estamos comprendiendo? O sea, fui salvo por la fe en Cristo Jesús, pero ahora salvo, tengo que cumplir esto y esto y aquello y esto y un montón de cosas para conservar mi salvación o para ganar mi salvación. Es ilógico. En Cristo somos libres de la ley, pero escucha, pero no somos libres para pecar. Podemos hacerlo, pero no somos libres para pecar. O sea, no es decir, pues ya fui en un ejemplo, ya fui liberado de la cárcel, ya fui liberado, ya se pagó mi condena, ahora estoy libre para volver a hacer lo mismo. O sea, ¿en qué cabeza cabe? No. Dice que la cárcel en México es para reformarse, ¿cierto? Es lo que dice, ¿no? Es así. Se supone que debe ser así. Pero ¿en qué pensamiento tiene aquel que lo dejan libre y vuelve a lo mismo? En Cristo somos libres de la ley, pero no libres para pecar. Como nacidos de nuevo, como muertos a la ley y vivos en Cristo, tú estás libre de la ley. Estás ahora en la gracia. Pero estando en la gracia, ¿puedo hacer lo que yo quiera? Esa es la pregunta. ¿Puedo hacer lo que yo quiera? ¿Cuál será la respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué? No fuimos hechos libres de la ley para poder vivir para nosotros. Somos libres de la ley para ser de Jesús y para que podamos llevar frutos para Dios.
Entonces ya morimos para la ley. La ley no tiene ningún derecho sobre nosotros. En otras palabras, lo que unas prédicas pasadas yo les comenté, fuimos desconectados de Adán y conectados ¿a qué? A Cristo. Qué poderosa canción que entonábamos cuando el rugido, una palabra así, no sé si pueden poner esa canción, dice ese rugido, rugió. Esperemos que nos la pongan. Y la canté con mucha fuerza. Quizá mi voz se escuchaba toda desentonada, pero era yo el que estaba cantando, ¿sí? Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya. Sea al que me libertó. Aleluya. De la muerte eso es poderoso. Me arrancó de la maldición, me arrancó de la condenación, me arrancó de la maldición, de la muerte, de la enfermedad. Me arrancó. Eso es importante. Las cadenas quebrantó y en su nombre hay ¿qué? Gracias, chicas. Entonces yo ya morí a la ley, ya morí a la condenación. La ley no tiene ningún derecho sobre mí. Adán no tiene ningún derecho sobre mí, porque no estoy bajo la ley. Yo no estoy bajo ese hombre viejo. Yo estoy en Cristo. Él cumplió toda la ley. Pero hay una cosa: ¿cuál es el resultado de mi unión con Cristo? O sea, ¿cuál es el efecto de mi unión con Cristo? Vamos a Romanos 7:4. Estamos en Romanos 7. Vamos al efecto de mi unión con Cristo. Dice el 4: así sucede también con ustedes, hermanos míos. Primero le dice a los judíos, los conocedores de la ley, pero ahora le dice a los cristianos: por estar unidos, ¿qué? Unidos a Cristo, están muertos para la ley. Y esto a fin de que ahora, estando unidos a aquel que resucitó de entre los muertos, ¿para qué? Para producir buenos frutos para Dios. El fruto en la vida cristiana no depende de tu esfuerzo. Depende de tu voluntad, sí, pero no de tu esfuerzo. Depende de tu unión con Cristo. ¿Recuerdan Juan 15? Yo soy la vid. ¿Qué más? Y mi Padre es el labrador. El que es toda rama que está en la vid, ¿qué cosa? Lleva fruto. Rama que está separada de la vid se va a secar, ¿cierto? Entonces, el fruto que tú des no depende de tu esfuerzo. Depende de tu conexión con Cristo, de tu unión con Cristo. Miren, un matrimonio sano, creo que lo dije la vez pasada. ¿Cuál es el fruto de un matrimonio sano? Los hijos. Pero escucha, pero si no hay intimidad, no hay fruto. Entonces los frutos están fundamentados en esa conexión, en esa relación, en esa intimidad con Cristo. ¿Estás aquí? O sea, ningún fruto. Tú no vas a dar fruto si estás despegado de la vid. Pastor, ¿cómo saber mi nivel de relación, de conexión o intimidad espiritual con Cristo? ¿Cómo saberlo, pastor? ¿Cómo saber que realmente tengo esa intimidad, esa relación y que estoy conectado a Jesús? ¿Cómo saberlo? Buena pregunta.
Yo te pregunto, ¿cómo está tu pasión por la oración? ¿Cómo está tu pasión por la oración? ¿Cómo hablas con Él? ¿Cuándo hablas con Él? ¿Cómo está tu pasión por la oración privada o pública? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo estás en ese sentido? ¿Cómo está tu disciplina y tu pasión por alimentarte de la palabra de Dios? ¿Cómo está? ¿Escuchas las prédicas? ¿Te alimentas de la palabra? Es que alguien quiere dar fruto. Un matrimonio no puede, si no tiene intimidad, no puede tener hijos. Ahora ya hay clínicamente, científicamente hay una manera de que una mujer tenga frutos, un hijo sin tener una relación con un varón. Pero le implantan que al final es lo mismo. Si Cristo está en ti, tú vas a dar frutos, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, ¿cómo saber ese nivel de conexión, de relación, de intimidad con Jesús? ¿Cómo está tu disciplina y tu pasión para congregarte? Para congregarte. ¿Cómo vienes? ¿Cómo te preparas el sábado? ¿Cómo te levantas el domingo? Para muchos el domingo es el día más cansado. ¿Por qué el sábado no? ¿Por qué el sábado no? ¿Por qué es el domingo necesariamente el día que despiertan más cansados? ¿Por qué? Y no el sábado. ¿Sí les pasa? ¿Por qué? Piénsenlo, analícenlo. ¿Cómo es tu pasión por decir voy a congregarme, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? ¿Cómo es tu pasión para congregarte? ¿Cómo es tu disciplina para edificarte, construirte una mejor vida en Cristo? ¿Cómo es tu pasión por los discipulados? ¿Te conectas? O sea, a mí me tendría que dar vergüenza a mí que si estoy en mi casa a las 9 de la mañana, los días miércoles, a las 9 de la noche, los miércoles, y yo esté viendo televisión. Eso me tiene que dar vergüenza. Eso me tiene que llevarme a que me vaya no sé a dónde. ¿Sí me estoy explicando? O sea, ¿cómo quiero dar fruto si no tengo qué? Si no estoy conectado a Cristo, si no tengo intimidad con Cristo, si no tengo relación espiritual con Cristo, si no preparo mi corazón para que Él crezca en mí. No hay fruto sin intimidad, sin disciplina. La vida de Cristo fluye dentro de ti cuando tú estás conectado a Él. La observancia de la ley no produce frutos para Dios. Tú puedes hacer lo que quieras. Déjate el pelo largo y todo y pues no sé, no comas chicharrón en salsa verde, no lo hagas. Vístete de una manera, usa ciertas prendas hebreas o cosas por el estilo. Yo lo digo con todo respeto. Yo estoy hablando de mi perspectiva de la gracia y yo respeto todo lo demás, pero desde la perspectiva de la gracia, una cosa es que lo hagas por una cultura, otra cosa es que lo hagas para decir yo quiero estar bien con Dios. No tiene ningún poder salvífico el cumplir asuntos de la ley, no tiene. Entonces la observancia de la ley no produce frutos para Dios, porque la ley no fue dada para que te salves. La ley fue dada como un espejo para que veas lo malvado de tu corazón. Y entonces en eso malvado tu corazón puede decir no puedo más. Desde Abraham, Moisés y todos los profetas siempre fueron en humildad y en sencillez a Dios, diciéndole: Dios,
solamente tú puedes salvarnos. Por tu misericordia, sálvanos, líbranos. Dios, por tu misericordia, perdona nuestros pecados. No tuvieron que hacer algo para ser perdonados. Fue la humillación de sus corazones. Versículo 5 Versículo 5 de Romanos. Cuando vivíamos de acuerdo con nuestra naturaleza pecaminosa, los deseos pecaminosos actuaban en nosotros, estimulados por la ley. Lo que producía en nosotros era muerte. Pero ahora, estando muertos con respecto a la ley que nos dominaba, y podemos servir a Dios. Y esto no como antes, que lo hacíamos bajo el antiguo mandamiento, sino que ahora lo hacemos, ¿qué cosa? Bajo el poder del Espíritu. Entre más caminas en intimidad con Cristo, mientras más tu pasión es por Él, más fruto producirás para Él. Pero no por tu esfuerzo, sino por tu relación con Él, el que resucitó. Romanos 8:3 dice: la ley no pudo librarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa anuló su poder. Pero Dios envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro, para entregarlo en sacrificio por nuestros pecados, y así destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. Por eso, dice Pablo, si vivimos según ¿qué? ¿Según qué? Según el Espíritu Santo, y negamos obediencia a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, que siempre quiere pecar, por supuesto, pero le decimos no y damos lugar al Espíritu Santo, dice, podemos obedecer las justas demandas de la ley de Dios. Los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu, diga conmigo, de acuerdo con el Espíritu, se preocupan de las cosas del Espíritu. Entonces, vivir en la gracia no implica que no podemos, que podemos hacer lo que queramos, vamos. O sea, ya no estoy en la ley, ahora ya no, ninguna ley está sobre mí y puedo hacer lo que yo quiera. No. La obediencia en la gracia no es para salvación. La obediencia en la gracia es por honra y gratitud. En la gracia, la obediencia no es impuesta, no es por ley. La obediencia es un fruto y es consecuencia de nuestra ¿qué? Relación y comunión con Jesús. Entonces, la obediencia no es por ley en la gracia. No es un deber, no es una obligación. Porque la obediencia es otorgada, es en Cristo. Y obedecemos en la gracia. Obedecemos no para cumplir algo de Dios, o mejor dicho, no para ser aceptados por Dios. Nuestra obediencia es por honra y ¿qué? Y gratitud, para honrarlo a Él. Yo fui claro una vez cuando le dije: un pordiosero, alguien viene y le hace un cambio de look, lo baña, le pone el mejor traje y le dice: no tienes en qué transportarte, te voy a dar un auto. No tienes dónde vivir, te voy a dar una casa. Mi pregunta: a él no se le pide que obedezca, a él no se le pide que haga algo para agradecer lo que hicieron por él, esa gracia que hicieron. Pero ¿qué es lo mejor?
¿Qué es lo mejor que uno puede hacer como pordiosero espiritual? Siendo levantados por la gracia, siendo bendecidos por la gracia, siendo salvos por la gracia. ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer? Es decirle lo que tú quieras. Y no obedezco por ley, por deber, sino por gratitud. En conclusión, necesito que ustedes entiendan bien el papel de la ley en el tiempo de la gracia. La ley solo ha sido y está para revelar tu corazón. Y ya en Cristo no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque ya morimos a la ley. Ya la ley no tiene autoridad sobre nosotros. Pero hay un detalle importante. No podemos en la gracia hacer lo que querramos. Tenemos que obedecer, sí, pero ya no por demanda, ya no a fuerza, sino ¿por qué? Por gratitud. Pero al final quiero decirte algo. La obediencia en la ley no es pedida. Esa capacidad de obedecer a Dios en la ley es otorgada, está en Cristo. No sé si me explico. Está en Cristo, se te da en Cristo. O sea, es Él el que vive a través de nosotros para obedecer a Dios, porque Él es el que cumple la ley. ¿Está bien? Entonces necesitamos exaltar, valorar y vivir por esa maravillosa gracia de Dios que nos salvó, que nos perdonó, que nos levantó, que nos justificó. Y al final, escúcheme, esa gracia en medio de todo un día nos presentará delante del Dios 3 veces santos, libres de pecados, santificados, y para vivir con Él como es su plan. Esa gracia nos llevará allá. Amén. Entonces es importante que lo comprendamos. Pero hay una parte importante para usted como cristiano. Quiero que leas conmigo Romanos 6:11. Hay una palabra que quiero enfatizar terminando esta prédica. Así también ustedes considérense muertos a la vieja naturaleza pecadora y vivan para Dios unidos a Cristo Jesús, nuestro Señor. Considérate. O sea, profundiza en tu espíritu que ya no vives en la vida antigua, sino vives unido a Cristo. Por tal motivo, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, condúcete diferente. La vida cristiana se vive dejando que la gracia reine. Un predicador llamado Chad González decía: en Cristo, en la gracia, no estamos tratando de tocar el manto como aquella mujer. Voy a esforzarme en tocar el manto. Si toco su manto, algo va a pasar. No estamos tratando de alcanzar la bendición. En la gracia, la fuente de las bendiciones está en nosotros. Cristo está en mí. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Quiero que entiendas esa expresión y esa experiencia. Cristo en mí. ¿Qué puede hacer Cristo en mí? ¿Cómo puede tratar mis problemas, necesidades, mis enfermedades? Cristo en mí. Si Él llevó todo en la cruz, por sus llagas fuimos curados. La paz fue sobre Él. Todo está en Cristo. Somos y tenemos a Cristo. Todo está en Cristo. Cristo es la fuente de toda bendición. No se trata de hacer algo. Se trata de que Él esté en mí y yo en Él.
Un cristiano real que entiende la gracia no es uno que está tratando de llegar a Jesús. Un cristiano real que ha entendido la gracia es uno que sabe que está en Jesús y Jesús en él. Jesús está en mí. Nadie dijo nada, porque no sé, Jesús está colgado en un madero, ahí pobrecito, ahí está. Él resucitó. Por tanto, si tú estás en Él, no trates de hacer algo para mantener tu comunión y tu conexión. Tú estás en Él. Si ya recibiste a Cristo, ahora no te está diciendo, ahora cree, ahora cree. Si ya lo recibiste, si ya lo tienes, porque ahora tienes que creer. Si ya creíste, lo recibiste, está en ti. Ahora hazlo real en tu vida. Ahora empodéralo en tu vida. Mantente esa conexión en Él y deja que esa vida fluya a través de ti. Enfrenta tu situación, tu circunstancia, tus necesidades, tus enfermedades, tus debilidades. Enfréntalas desde quien está en ti. El que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Cuál es el problema del mundo para contigo? ¿Qué está haciendo el mundo con tu vida? Entonces enfrenta a ese mundo, a ese sistema, desde quien está en ti. El verdadero cristiano en la gracia, repito esto, no está tratando de tocar el manto. Jesús está en él. Entonces, la recepción de lo que es Cristo está en la conexión con Él. La fuente de conexión determina tu calidad y tu estilo de vida. Cuando tú desconectas tu licuadora, no va a funcionar aunque tú le pongas el botón de encendido. No va a funcionar. ¿Cuándo funciona esa licuadora? Si tu estufa es de gas y está desconectada a la fuente de gas, ¿va a funcionar? Tiene que estar conectada a la fuente. Vas a funcionar como cristiano cuando estés conectado a la fuente. Yo te pregunto esta mañana, ¿vives por la ley o por la gracia? Jesús no solo vino a transformarte, a ser un nuevo hombre. Jesús vino a conectarte a su fuente. Entre más caminas en intimidad y conexión con Jesús, más fruto producirás. Los frutos en Cristo están fundamentados en esa relación, esa intimidad con Jesús. ¿Cómo está tu comunión? ¿Cómo está tu conexión? ¿Cómo está tu intimidad con Jesús? Quiero que esta mañana te pongas de pie y quiero seriamente que te respondas a esta pregunta. ¿Cómo está mi comunión, mi conexión, mi intimidad con la fuente de vida? ¿No consideras que tu calidad de cristianismo, tu estilo de vida? Yo no te estoy preguntando esta mañana cómo fue tu padre, tu madre, cómo fue tu niñez, si fuiste golpeado, si fuiste marcado por la ausencia de tu papá, de tu mamá, fuiste marcado por la pobreza, por todo, fuiste marcado por tu conflexión, te dijeron que no servías, te dijeron que no funcionabas, o que nunca lo ibas a lograr nada en la vida. Yo no estoy preguntándote de eso ahora. Es que pastor, yo soy así porque mi papá, mi mamá, mi hermano en la escuela, en la primaria me dijeron que yo era el feo, la fea, que nunca iba a lograr. Un maestro se atrevió a decirme: tú nunca vas a hacer nada en la vida porque eres esto, eres aquello. Pastor, y me la creí. Yo no estoy hablando de eso ahora.
Estoy hablando hoy. ¿Cómo está tu conexión y tu intimidad con Cristo? Porque a mí me late que, no es que me late, sino la calidad de vida cristiana está en relación a la conexión. Si solo me conecto el domingo, pero me desconecto el día lunes y estoy desconectado. ¿Alguien tiene un teléfono? Gracias, muy amable. Si yo conecto 10 minutos solamente a este teléfono, no se me va a durar 2 horas. Pero si este teléfono siempre lo mantengo con la pila en alto, nunca se va a apagar. ¿Cuántos de ustedes se conectan solamente por 10 minutos? Diría 10 minutos, 1 hora el domingo, y se desconectan los siguientes días y quieren funcionar como cristianos y quieren que Dios haga milagros en sus vidas? Dile a tu vecino: esto es una vida miserable así. Díselo, pero en serio, dile. Pero en serio, díselo. Esto es una miseria de vida cristiana, dile. Ahí dile: por cierto, ¿y cómo estás? Pregúntale: ¿cómo estás? ¿Estamos listos? Creo que es importante que esta mañana, es el último tema sobre la ley y la gracia. Si tú no la agarraste y tu vida, mira, yo no estoy diciendo que no tengas problemas. Yo no estoy diciendo que no vas a enfrentar a Goliat en algún momento de la vida. Va a salir Goliat, señores. Te los aseguro. Eso sí, y no soy profeta ni hijo de profeta, Goliat va a venir el día que menos lo esperas y te va a decir: te voy a matar, miserable. Va a venir. La gran pregunta es: ¿cómo estará tu conexión? ¿Cómo estará tu conexión? Esta mañana, seriamente, yo necesito que tú te preguntes, y si no, actúa en consecuencia. Dile a Jesús: si tú no lo has recibido en tu corazón, si realmente no has experimentado un encuentro con Cristo, esta mañana es el día. Seriamente, recíbelo en tu corazón. Hago un paréntesis para comentarle esto. Señores y señoras, sus hijos no se pierden en la iglesia. Sus hijos se pierden en su casa, porque tú no atiendes a tus hijos. ¿Tienes alguna lectura bíblica, oración antes de dormir? ¿Les animas, les diriges, les enseñas? No culpes a la iglesia, menos al pastor. Estas prédicas son clave para vivir una vida victoriosa. Si tú no profundizas estos principios y no te conectas a la vida en Cristo, entonces no culpes. No tiene que ver con el tipo de iglesia, tiene que ver con el tipo de conexión a la fuente de la vida. ¿Cómo está esa fuente? ¿Cómo está tu conexión? ¿Por qué no inclinas tu rostro un poco? Mires a tu corazón seriamente y respondes esa pregunta: ¿cómo está tu conexión con Cristo? ¿Vives en la ley o en la gracia? Si vives en la gracia se vive conectado a Jesús, no a la ley, no a la religión, conectado a Jesús. ¿Cómo está tu conexión con Jesús? Respóndete. Y si sinceramente te respondes y dices:
Tengo tiempo no conectarme a la fuente de la vida. Tengo tiempo no conectarme. No me conecto realmente. Solo unos minutos el domingo. Esta mañana dile a Jesús: ven a mi corazón. Yo te necesito. En la gracia no estamos buscando el manto. En la gracia Él está con nosotros, está en nosotros. Pero dile: Jesús, ven esta mañana. Que tu voz fluya. Usted siga en oración. Nadie esté cantando. Solo ellos cantan. Nadie de la congregación. Solo quiero que escuches ese estruendo de voz. Quiero que escuches al Espíritu hablándote. Jesús quiere tu corazón. Que cruce esa sombra de tu alma y te alcance. Que tu esperanza esté en Jesús. Empodera la gracia. Empodera a Cristo en tu vida. No tiene que ver con cumplimientos de hombres, de religión. Tiene que ver con la vida en Cristo. Que Jesús esté en tu vida. Si empiezas a cantarlo, está bien. Si puedes seguir orando, está bien. Pero escucha la voz del Espíritu en este canto. Y tú puedas realmente hacer esa verdad en ti realidad. ¿Es en serio eso? Empieza a adorar al que vive para siempre. Empieza a adorar al que vive en tu corazón. Todos exalten, declárenlo, créanlo, vívanlo, vívanlo, empoderen a Jesús. Empoderen a Jesús sobre sus vidas, sobre cualquier circunstancia. Sometan a cada demonio que ha estado queriendo destruirles. Sométanlo en el nombre de Jesús. Si su esperanza está en Jesús, que se note esa verdad, que se note esa confianza, que se note esa verdad. No es una simple canción para cantarla, son declaraciones proféticas. Declaraciones proféticas para vivir la vida en Jesús, para vivir la vida victoriosa en Cristo, para vivir en la gracia, empoderando la gracia en tu adversidad, en tu circunstancia. Esta mañana declara, declara. Decláralo esta mañana. Vamos, dile esta mañana, decláralo.
eres grandioso. Jesús, eres poderoso. Quebró el poder. Aleluya. Tu gran rugido, consumado es. Consumado es. Consumado es. Consumado es. Todo está pagado. Todo está terminado. Aleluya. La victoria está en ti. Vamos. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mi esperanza está en Jesús. ¿Cuántos pueden declarar esa esperanza en Jesús contra circunstancias de la vida? Contra circunstancias de la vida, mi esperanza está en Jesús. En su nombre y salvación, mi esperanza está en Jesús. En sus propias palabras, declárenlo. En sus propias palabras. Quiero escuchar a la congregación declarando: mi esperanza está en Jesús, mi salvación está en Jesús, mi sanidad está en Jesús, mi victoria está en Jesús. Quiero escucharles ahora declararlo en sus propias palabras. Mi esperanza está en Jesús, mi fuerza está en Jesús, mi victoria está en Jesús, mi salud está en Jesús, mi provisión está en Jesús. Alguien puede decirlo más fuerte esta mañana, que los demonios lo escuchen, que este día es un día de victoria para ti, que este día comienza la gracia para ti, que este día comienza la gloria para ti, que este día comienza la libertad para ti, que este día comienza el cambio para ti. Alguien puede decirlo: este día es glorioso, este día es maravilloso, este día es poder de Dios. Vamos, vamos. Empodera la gracia. La gracia es una persona, Jesús, el Hijo de Dios. La gracia es una persona, es Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Vamos, decláralo. Bendice tu vida, bendice tu familia, bendice tu futuro, bendice tu salud, bendice, bendice tu vida. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Mi esperanza está en Jesús, mi salvación está en Jesús, mi vida está en Jesús, mi victoria está en Jesús, mi sanidad está en Jesús, mi fe está en Jesús. Aleluya. Gracias. Me arrancó de la muerte, de la maldición. Gracias, amado. Gracias. Solo respondemos en gratitud. Solo respondemos en gratitud a ti. A ti, a ti, a ti, toda la gloria y el honor, toda la adoración, toda la gloria, toda la adoración al Rey de Reyes, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
Gracias, Señor. Te amamos, te honramos. Te amamos y honramos tu santo nombre. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.